Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ernesto Ramas y esto es Peluqueros Pataleando. Pues Elio, muchas gracias por aceptar la invitación, estar aquí en el podcast. De verdad estoy muy contento con esta charla que voy a tener contigo. Habíamos tenido varios días planeando esta charla, pero bueno, tú estabas aún bastante ocupado y por fin lo logramos, así que me hace mucha ilusión conversar contigo, de verdad. No, para mí también es pues muy bonito. Muchas gracias a ti por invitarme y pues nada, aquí vamos a, tú pregunta lo que quieras. Perfecto, pues gracias, de verdad. Mira, primero empezar de que la semana pasada estuviste en el Super Zoom, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa experiencia allí? Pues mira, ir al Super Su ya llevo unos 6 años, si no me equivoco, yendo. La verdad ha sido siempre increíble. La primera vez fue, pues de las cosas, hablando de competiciones, fue mi primera competición como muy fuerte. Creo que es si no de las dos más grandes del mundo o las más competitivas, pues por ahí andará. Entonces, pues sí fue como de nervios las primeras veces, pero ahora ya se ha vuelto una rutina. Incluso yo le mandaba un Ok. correo a la organizadora y le digo que pues ya es imposible faltar porque ya uno lo hace como rutina para ver amigos, colegas, pero increíble. Qué bien, me gusta mucho. ¿Esa es la única competición a la que vas frecuente o tienes alguna otra competición que siempre asiste? Bueno, ahora solamente estoy yendo a digamos, las que considero en el medio se consideran más fuertes y pues he tenido la oportunidad de ir a Europa y ahorita a Estados Unidos, pero sí que quiero ir a más Estados Unidos, solo que bueno, para también el mexicano pues es un poco más Más fácil. costoso el trip, sí, es Claro. exacto, los vuelos salen muy caros. Ya, lo entiendo. Y que suele gastarse mucho en ese tipo de competiciones, porque suele sufragar tú los gastos completos, ¿no? De toda la competición. O sea, de toda la estancia allí. Sí, bueno, he tenido la oportunidad de tener bastantes patrocinadores que me han aportado mucho, pero pues ahora, no quiero adelantar, pero ahora tengo una marca y ahora pues yo me auspicio solito. Pues mira, qué bien. Sí, he visto, se llama Sauna o algo así. Sauna, justamente con Z en lugar de Exacto. S y Exacto. aquí la tenemos, Pues Sauna. mira, qué bien, qué bien. Sí, justo lo estaba viendo cuando estaba preparando un poco lo que íbamos a conversar, pues me percaté, no sabía que tenías tu propia marca, porque sé que es algo también reciente, pero bueno, felicidades Sí, por el logro. muchas gracias. Pues desde diciembre para acá, pero ahí vamos. Pero qué bien, qué bien. Eso demuestra mucho el trabajo que vienes haciendo detrás, ¿sabes? El hecho de que ahora puedas enfocarte en tu marca, pues demuestra que lo has estado haciendo bien hasta ahora. Mira, Elio, ahora vamos para ir un poco por orden cronológico. ¿Cómo empezaste a la peluquería? ¿Cómo llegaste a esta profesión? Bueno, realmente al principio no me gustaba, fue algo que llegué porque me salí de la escuela. Yo jugaba fútbol y estaba estudiando y en el fútbol pues no era tan malo, entonces ahí yo tenía mi sueño de jugar con Ronaldinho, ¿sabes? Con Lionel Messi. Y Ok. al final pues, y viajar por el mundo, mira que es como lo que son las cosas, pero al final me lastimé, ya dejé eso, dejé de ir a la escuela, pues me dio como la depresión. Y entonces mi papá me dijo, oye, pues ponte a hacer algo porque estás de flojo, llevaba un mes ahí acostado en la cama. Entonces, mi papá hace suéteres para perro desde hace 25 años. Y un amigo, Antonio España Soto, le debía un favor porque le prestó una firma, etcétera. Entonces, mi papá le dijo, oye, pues mi hijo anda sin hacer nada. ¿Qué te parece si le das un curso de 6 meses o 3 meses para que aprenda estética canina? Pues total que yo fui, el primer día me pusieron a bañar un chau chau. O Uy, sea, yo imagínate de ir a jugar con Lionel Messi a bañar un chau chau lleno de popó. claro, claro. Pues horrible. Luego el segundo día me enseñó a agarrar la tijera, a rapar. El tercer día me enseñó a agarrar la tijera correctamente, fíjate, y me enseñó algunos ejercicios que ahora se enseñan mucho, el señor Antonio. Y el quinto día dejé de ir. Yo no quería hacer eso, Claro. dejé de ir. Yo me iba a un parque a dibujar o a escribir. Y a mi papá le decía, oye, yo sí voy, pero al señor le decía que está enfermo. En ese tiempo no teníamos celulares, no estaba a nuestro Claro. alcance tampoco, entonces pues era muy fácil como mentir. Y pues desde ahí mi papá se dio cuenta y le dije, es que yo ya sé, papá, yo ya aprendí. Ok. Le digo, pues ya hay que abrir el negocio. Abrimos el negocio ahí en su garage, en su cochera de Ok. la casa de mi papá. Y déjate cuento esto porque mi primer cliente fue un cocker, de esos cocker amarillos dorados, así, cockerzoides.
Y Claro, entonces sí. llega el dueño y me dice, oye, que quiero esta estética. Era un amigo también. Y entonces me dice, le digo, ¿cómo lo va a querer? Y me dice, el corte de raza. Y le digo, ¿qué raza es? Entonces, pues imagínate cómo viene lo demás. Claro, claro, no me imagino. Y cuando le preguntaste qué te dijo, o sea, ¿cómo manejaste la situación? Me dijo Cocker Spaniel, pero vaya, yo no tenía en ese tiempo 15 años, la verdad es que yo nada más le dije, ok, y mi papá fue el que me ayudaba siempre y me dijo, hay que hablarle al señor para que nos diga cómo es. Entonces me mandó a con el señor y era como a unos 40 minutos de distancia, me dio unas fotocopias, tal, regresé y de ahí fue solo prueba y error. Uno de los errores más grandes que tuvimos al inicio fue que no teníamos puerta de seguridad porque no sabíamos, no Ok, conocíamos. claro. Entonces en una ocasión un perro me mordió, brincó de la mesa y pues salió a la calle. Entonces ahí me tienes correteándolo, lo alcancé a agarrar como si fuera un portero, lo agarré, me mordió de los brazos, pero no se me fue. Y de ahí aprendí a poner puertas seguras. Aprendimos siempre así, con errores. Claro, sobre la marcha, y que claro, era una época donde tampoco había internet. O sea, eso que dices, de para saber cómo era un corte, tenías que ir a 40 minutos para que la persona te lo explicara, cuando ahora quizás pues puedes buscarlo por internet y lo sabes todo. Claro, un mensaje de texto, qué sé yo. Y ya está. Qué increíble, brother. De verdad, qué buena Así historia, me gustó. empezamos. Sí. Me gustan esas historias porque, como lo he comentado otras veces aquí en el podcast, te ayudan a valorar mucho más a dónde estás, ¿sabes? De saber que pasaste por todas esas cuestiones, esas circunstancias difíciles, y ahora, pues mira, ya hasta dueño de tu propia marca, o sea, que no ha sido fácil, pero ha valido la pena, ¿sabes? Pero lo más importante es que nunca se olviden, eso es lo más importante. Es correcto. Por eso siempre en todos los podcasts, y se ha vuelto como frecuente, me gusta empezar eso, por preguntarle a los groomers con quien hablo cómo empezaron. Porque me gusta que siempre se recuerde esa historia, ¿sabes? Sí, claro. Ahora, después que atendiste el cocker, o sea, después de ese momento, ¿hiciste alguna formación profesional aparte de la que ya habías hecho con este señor esos 5 días que estuviste ahí con él? No, realmente nunca. Ahí ya fue yo empezar a trabajar años, ya fueron años, y sí me empezó a gustar el hecho de hacer tijera. Yo no sabía en ese momento que era difícil, cómo hacerlo, y el señor Antonio me dejó hacer unos ejercicios, pero en ese tiempo él me decía, tú cuando vayas caminando, mueve la mano y intenta hacerle así y tal. Pero yo me decía, ¿cómo voy a estar como tonto ahí, sin pelo, sin un perro haciéndolo, no? Y nunca lo hice. Hasta muchos años después empezó a YouTube. Y Ok, ahí en el barrio donde vivía, pues yo era del más carito, pero te hablo de que lo que cobraba la mayoría eran unos 3 euros, 4 euros más o menos. Y ok, lo que yo estaba cobrando eran como 6 euros. O sea, ok, era como lo más, yo era muy carero en ese ok, tiempo. ok. Y bueno, ya luego fui subiendo y se iban muchos clientes, ya sabes. Total que pasaron los años y empezó YouTube. Entonces, con YouTube siempre le mando mensaje y le cuento a Jonathan Skolimowski, que fue de las primeras personas que pude ver haciendo videos. También estuvo Esther Catalán, Sammy Esther Catalán, que la quiero mucho. Le mandé un correo yo cuando todavía no había YouTube, le mandé un correo y después cuando me vio en España me dijo, oye, Elliot, yo alguna vez vi tu correo, tal, y mira, Qué ahora lo que son bien. las cosas. Fue increíble eso, ¿eh? Después Claro, de qué 15 años. bien. Qué bien, Y brother. bueno, pero los primeros fueron Skolimowski, Sammy, por ahí creo que Salamanca, Zapata, y Neri Gustavo Díaz de Argentina. Ellos fueron con los que yo veía mucho. Ahora son mis amigos y les escribo, y es muy bonito platicar con ellos, contarles esa historia. Y yo decía, ¿por qué pueden mover la tijera de esa manera? Entonces empecé a practicar y yo me acuerdo que me iba en el microbús a donde yo tenía mi estética. Ya yo vivía solo ya, desde los 17 8 no sé, vivía solo y ya tenía yo mi estética y tal. Entonces iba en el microbús y yo iba moviendo la mano así todo el tiempo, iba caminando, iba moviendo la mano y practicando. Y ahí fue cuando ya empecé a tratar de hacerlo mejor, pero a través de videos. Hasta después llegó Ramón Ricardo, mi maestro, que fue el que me Ok, empezó a orientar hace 10 años. qué bien, qué bien. O sea, ¿cuánto tiempo pasó desde que empezaste hasta que llegó Ramón a orientarte? 10 años, 10 10 años. años, Ok, sí, exactamente 10. Y luego hace 6 5 con Gabriel Rangel, que está en Estados Unidos y él es el mejor del mundo en Terriers. Así que bueno, pues también Ramón es una eminencia con los poodles, con mantos lacios.
¿Qué te digo? La verdad es que he tenido mucha suerte de haber tenido a esos dos grandes. Qué bien, qué bonita historia. Ahora, siempre estuviste con la peluquería desde que la montaste a los 15 años con tu padre hasta ahora, o en algún momento trabajaste con otras personas. Eso está bien padre porque creo que le puede servir a mucha gente Ok, de un poco de saber que no es fácil, de inspiración un poco y tal vez de decir hay que aguantar. ok, Porque sí tuve todos los años yo mi negocio, pero yo me iba a la quiebra por no saber administrar. claro, Era muy pequeño y te hablo de que una renta en ese tiempo en mi negocio eran 60 euros a 80 euros, una cosa así. O sea, era nada y claro, me iba a la quiebra. Me fui unas 3, 4 veces en quiebra y me metí a trabajar a un trabajo me metí de albañil, me metí de seguridad en un bar, me metí a vender de casa en casa productos, pero siempre regresaba a la peluquería o siempre seguía haciendo peluquería aunque trabajara en esas cosas. De hecho, a mí no me gustaba la peluquería. Hasta esos 10 años a mí no me gustaba nada. ok, Incluso me daba pena. Yo tengo tatuado aquí a Pulgoso ok, sí, porque sí, un tiempo salí con una niña y se burló de mi oficio y me dijo, te voy a decir Pulgoso. Entonces más miedo me dio ser claro, peluquero, decir que era estilista, tal. Pero bueno, después ya que me emigré a la Ciudad de México, ahí fue cuando empecé a trabajar en una empresa que me enseñó mucho, más como del área de la administración, de llevar un negocio y tal, y ahí fue creo que cuando crecí en ese aspecto. Después de trabajar en unas 4 empresas, la verdad es que no duraba mucho, me iba de una en otra, como en 2 años y medio, fue que conocí a Ramón, y con Ramón yo dejé de trabajar para estar ayudándole en los shows, en su peluquería. Él no me pagaba porque nunca me ofreció un trabajo. Yo iba y le ayudaba todo el día o cada que podía al principio, luego ya nada más yo hacía mis clientes, estaba conviviendo, le ayudaba un poco, ya tenía su gente y tal. Y todo ese proceso fue, pues para mí, de aprender y nunca me cobró un peso por darme clases, pero fue como yo creo que unos 3 años en los que estuve bañando poodles, medio practicando, él me iba enseñando, era una vez cada 15 días mientras yo bañaba, o sea, no era tan frecuente, ¿no? ok, Pero según yo, hasta donde ahora lo entiendo, es la mejor manera de aprender. sí. Yo creo eso. Y comparto esa experiencia contigo. O sea, sí es verdad que haciendo seminarios y recibiendo cursos, formación, aprendes, pero la mejor Claro. experiencia es enfrentarte al perro estando en la mesa. Sí, sí, sin duda, sí. Porque ahí ves el comportamiento del perro, ves que no es fácil, o sea, que por mucho que quieras dejar la cara redondita, si el perro es algo inquieto, no se va a dejar. Entonces, como que es la mejor, como tú dices, es la mejor manera de aprender, o sea, enfrentarse a la situación. Claro, ¿no? Y sobre todo tener a tu maestro que yo platicaba mucho con mi amigo que se llama Axel Fritzen, también con Azaret. A veces nosotros nos interesa platicar con gente que tiene muchos años, 30 años en esto, 40 años. Claro. Nos interesa más escuchar sus historias. No que nos interese más, pero nos nutre mucho y nos hace aprender mucho de ellos cuando nos cuentan ese tipo de cosas. De repente empiezan a decir, no, que yo en Estados Unidos cuando iba, trabajaba con y tal persona y luego te metes a investigar quién era y dices, wow, ¿a poco conoció Claro. a él? Entonces ahí conoces a más cosas, otros estilos. Es increíble cómo te envuelve todo eso y el estar a diario con Ramón era aventuras, historias. Yo me estresé toda su vida. Y a veces tiene más historias que contar, imagínate. También con Gabriel era aprender a aprender todo el tiempo. Y creo que es lo que le falta hoy en día a la gente. Tener a alguien de referencia, estar ahí pegado y absorber de todo lo que se pueda, de todo en general. Qué bien que lo comentes porque era incluso una de las cosas que quería que conversáramos en un momento, pero qué bueno que lo tocas ahora, porque sí es verdad que, aunque lo hemos estado hablando al principio cuando nosotros empezamos en la peluquería, yo también empecé hace muchos años, no teníamos las herramientas que tenemos ahora. Y hemos visto que en estos últimos años, pues la peluquería ha crecido muchísimo, y tenemos muchas más herramientas. Entonces era eso lo que quería preguntarte, ¿qué crees tú que le hace falta a la peluquería para que siga creciendo como va? Pues una de las cosas quizás es esa la que me comentaste, eso de tener siempre ahí tu maestro y ir absorbiendo, o sea, ese conocimiento de él. Platicaba con Luis Martín del Río, también un gran amigo que admiro demasiado, y también coincidimos en que hoy en día a la gente le hace falta tener gente de referencia o Ujú. referentes a quien seguir. Ahora les da pena decir yo aprendí de tal, es como más vergüenza o incluso lo tratan de ocultar que yo no entiendo por qué. Pero bueno, ahora realmente, como dices, ya hay más herramienta, ya hay más mundo, más mercado, más marcas, tal.
y yo llevo mucho en vender algo importante acerca de las marcas, no por el comercial, pero en general yo siempre he dicho que agarré unas tijeras ahorita porque me acordé cuando trabajaba con esas tijeras también, o Sí, sea, con cuando, esa. cuando, cuando empezaba, ¿no? No hace, bueno, hace unos 6 7 años hice un video cortando un perro con otra de esas tijeras porque fue un boom de que las tijeras Purple Dragon y tal. Entonces, en realidad yo creo que lo más importante aquí es pertenecer a algo que sea profesional, pertenecer a un oficio que es profesional, pero que ve por o vela por las mascotas, por los perros, y que tú te sientas con orgullo de hacer lo que haces y ya si viene una marca o tal, yo hablo con la gente de mis seminarios, ya siendo de mi marca, y yo Claro. te digo que si estoy en el hotel y no tengo un shampoo para dar volumen, no tengo tal, yo lo voy a bañar con el shampoo del hotel que vea y voy a tratar de dejarlo lo mejor que pueda. Si no hay tijeras con las que medio corten y se hace, ¿no? Hoy en día yo creo que todo este sentido de pertenencia que viene con las marcas es más importante para ser más profesionales, para tener un gremio unido y que a veces se desune un poco, pero lo más unido que se pueda y sobre todo que tú te sientas con el orgullo de ser un peluquero canino. Creo que lo más importante hoy es tener orgullo de ser peluqueros caninos y todo lo demás es añadidura y pues también es apoyo, ¿no? Para poder trabajar. Pero sin duda, si alguien viene y te dice que con esto vas a hacerlo mejor, increíble, o lo necesitas porque si no, no lo eres, pues está muy equivocado. Sí, y me gusta eso que me comentaste de la unidad que debe haber entre los groomers que ahora estamos actualmente trabajando, porque lo hablaba incluso con Ann Flores, que por cierto el podcast salió hoy, Amigas. sí, y justo eso me lo comentaba, el hecho de que también necesitamos unidad en los peluqueros, de repente reunirse un par de peluqueros y un día X sentarse o ponerse a hacer un perro juntos y mira, vamos a ver, o sea, es como la manera de demostrar, esto es lo que me gusta, esta es mi pasión y es lo que quiero hacer. Y vamos a unirnos todos y vamos a compartir experiencias, anécdotas y a lo mejor técnicas también, ¿sabes? No cerrarnos y decir, bueno, yo quiero solo para mí. No, vamos a compartirlo con todos los demás en la unidad. Claro, es la idea porque mucho se vuelve un tema de envidia, de guerra entre marcas. Incluso cuando me patrocinaban, pues yo me volví muy amigo, bueno, muy conocido, muy cercano a la gente que me patrocinaba. Entonces, yo siempre les anteponía que yo iba, si algo me funcionaba más, aunque me patrocinaran, yo iba a decirlo, que no tuviera problema. Yo siempre iba a recomendar tal, pero yo no era un peluquero como de mentir, ¿no? También en mi peluquería yo aprendí con la más vieja escuela, con Ramón, Gabriel, Claro. y bañaban perros con ya sabes, detergente para lavar trastes, tal. Pues así uno lo empieza a hacer, a luego te das cuenta, también ellos han cambiado mucho la manera, y es muy bonito, ¿no? Que también ellos siguen aprendiendo. Deja tú, son los mejores, pero me refiero que a lo mejor siguen aprendiendo de lo nuevo que ahora existe y Claro. que eso les puede ayudar un poquito. Ramón le encanta, ¿eh? Y Gabriel, ni te cuento una vez a Zaret. eh, llevó una garita de chango y él nunca la había ocupado de esa manera, entonces Azaret lo hizo y ahora le encanta a Gabriel, o sea, también conmigo algunas técnicas que vio y nos dice, ¿no? Es lo bien lo bonito que nos dice, no, pues ustedes ya aprenden y tal, eso es increíble. ¿No? Sí, es así, es, lo que tú dices, es nunca dejar de aprender, o sea, por mucho que ya tengamos experiencia y que sepamos, obviamente, las técnicas básicas de la peluquería, cómo agarrar una tijera, cómo pasar una máquina y todas esas cosas ya son técnicas y cosas que tenemos establecidas en nuestro día a día, pero siempre va a haber una técnica nueva, siempre va a haber una manera nueva de hacerlo, siempre va a haber una cosmética nueva que nos ayuda a tener un mejor resultado. Entonces es, bueno, un poco guardarnos quizás el orgullo de decir, yo llevo muchos años haciendo peluquería canina y a lo mejor soy un referente en la peluquería canina y decir, pues mira, esta técnica me gusta, esta cosmética la voy a utilizar para este perro. Un poco de eso. Sí, sin duda. Y eso es muy importante porque también da como dos comparativas, porque yo siempre en mis seminarios le pregunto a la gente, ¿quién tiene más de 10 años en esto? ¿Quién tiene de 10 a 5? ¿Quién tiene de 5 a 3? ¿O quién No, lleva menos de 2? Entonces, la gente que tiene 3 años más o menos en esto, han salido bien libradas con lo que ahora existe de cursos, de total. mucha gente haciendo esto, productos, tal. Pero antes, como bien dices, de verdad que era más complicado. Sí, y con el tema de las herramientas también. Yo recuerdo que
que cuando yo empecé, pues yo empecé con una máquina de afeitar humanos, ¿sabes? Y con una tijera también de recortar humanos, o sea, no teníamos ese conocimiento de que existían tijeras curvas, que existían tijeras para cortar pelo de perro exactamente, o sea, todo ese Exacto. tipo de cosas. Incluso me pasó ahora que me viene a la mente con una tijera entresacadora de esta. Ajá. Yo siempre pensé, yo dije, tiene que existir alguna que sea curva, ¿sabes? Para ayudar a hacer y después con los años descubrí que existía y decía, mira, yo tanto lo que lo pensé y, ahora, y sí existe, o sea, sí lo pude haber Sí. utilizado, pero es el No, tienes desconocimiento. razón. Tienes razón, yo ahora que tuve la oportunidad de que me regalan algunas y me regalaron unas blender que son, le llamamos piano, son de mis favoritas. Entonces, cuando he llegado con gente de muy vieja escuela, las ven y no les gustan nunca esas tijeras y esas les encantan. Entonces, he regalado ahí algunas porque como no las conocía, bueno, ni yo, que Eh, a veces no, está difícil encontrarlas, pero hoy en día ya no. Entonces, les encantan, sí. pero es bonito eso. Sí, no, y a veces también, que son cosas que a mí me han pasado, a veces nos quedamos también con, como con mañas viejas, ¿sabes? Como que es que, mira, yo sé hacerlo con esta tijera y a lo mejor nos presentan una tijera que nos ayuda a hacerlo mejor, pero sencillamente no nos sentimos cómodos porque no es lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero cuando nos atrevemos a usarla, vemos que el acabado y el resultado es mucho más rápido y mucho mejor. Sí, sí, claro, sí, 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 sí. Ahora, Elio, en qué momento de toda tu carrera llegó el punto donde tú como que te sentiste o tuviste esa sensación de decir, mira, lo logré, o sea, llegué al punto donde yo quería, quizás a lo mejor cuando dictaste algún seminario por primera vez o cuando hiciste algún perro que tú dijiste, mira, me quedó como yo quiero, o sea, ¿cuándo fue ese punto o esa anécdota que pasó? Eso es bien bonito porque también lo cuento o a veces me sale de una manera en lo más natural para mí y que creo que puede ayudar a muchas personas porque sonará un poco quizás trillado o sonará de alguna u otra manera, Bueno, pero cada vez veo más lejos mis logros. O sea, cada ok, vez yo veo más lejos mis logros. Entonces, siempre digo que un paso es para dar otro paso y exacto, entonces sigues dando pasos. Cuando subes una escalera, la escalera se puede acabar en algún momento y eso está bien, pero tú también puedes seguir subiendo o buscar, qué sé yo. Entonces, yo siempre trato de interpretar a la gente que cuando uno piensa que es un logro, es muy, muy válido decir, hasta aquí llegué, lo hice y culminé donde yo quiero. claro. Pero en mi manera y en mi pensamiento y en mi ser, cada que tengo un logro que sí a veces me los pongo, de repente salen otras cosas que entonces Claro. ahora ya necesito tener un logro aquí, otro allá y otro acá. Y luego Claro. ahora ya es con mi marca. Y luego vuelven las competencias, las estéticas. Entonces cada vez se amplían más esos logros, que creo que sí hay un parteaguas. Sin duda hay un parteaguas, los tengo muy claros. Son muchos, pero algunos de ellos fue claro, ya te comenté Ramón, Gabriel, unos de ellos en cierta manera. Pero, por ejemplo, algo que en mi barrio regularmente uno nunca sueña es con volar en un Ok, avión, que creemos exacto. que es para gente millonaria, pues nunca te imaginas. Entonces la primera vez que lo hice fue, wow, estoy haciéndolo y me lo están pagando, tal, fue increíble. Claro. Esa fue una, luego otra fue conocer las cataratas de Niágara, que fue para mí increíble, fue con Diego y Renata también, en su momento fuimos muy buenos trabajando juntos, amigos míos en ese momento, y conocer las cataratas de Niágara fue increíble. Eso también fue como para mí un logro en el, wow, ¿dónde estoy? Y hablando a lo mejor en temas de logros de este tipo, pues el más reciente que fue China, Ok. ya después de abrir tantos logros, creo que eso ha sido para mí algo de lo más espectacular. Primero fue Canadá, bueno, primero fue Guatemala, luego fue Canadá, luego, y fueron logros, 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 pero creo que después de todo eso, Europa. Cruzar el charco para mí fue wow. Y ahora en China es, o sea, hasta ahorita creo que ese ha sido el más grande logro hablando de eso. Exacto. No, y era una de las cosas que tenía pendiente porque quería conversar, porque me pareció increíble el hecho de que hayas tenido la oportunidad de eso, de ir a impartir tu conocimiento en una cultura totalmente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. Y quiero que tomemos un ratito para hablar de eso. ¿Cómo lograste eso? O sea, obviamente sé que ha sido con mucho trabajo, con mucha disciplina y ha sido el fruto de todo el trabajo que has estado haciendo, pero ¿cómo se logra eso?
Eso que dices es muy correcto y muy cierto. Porque claro que la gente a lo mejor que te conoce ahora dice, ah, fue aquí, pero no conocen todo lo que se Claro, trabajó. Pero también las oportunidades, que a todos yo les digo, las oportunidades están, solamente hay que saber agarrarlas, saber escogerlas y saber llevarlas también. No nada más es agarrar una oportunidad y me la quedo. Debes de exacto. saber compartir, debes de saber abrirla, debes de saber encontrar o sacarle jugo a todo eso. Así que dentro de todas las oportunidades que he tenido, pues claro, ha sido tener el respaldo con el nombre de Gabriel Rangel, de Ramón Ricardo, que eso para mí ha sido espectacular. Y a todos lados, ahorita los menciono mucho porque de verdad lo hago de corazón. Y pues en China, mucho fue, claro, por las competencias, ya había ganado algunas competencias, tal, por el Kerry Blue que hice en el Super Su, cuando estuve en Bélgica, que ahí fue cuando conocí a las personas que me llevaron, sobre Ok, todo fue ahí. Pero mucha parte que de eso yo le atribuyo a mis maestros, porque pues sin ellos estoy seguro claro, que no, total. que estaría a lo mejor en mi peluquería todavía y tal. Entonces, el aprender de ellos, claro, a mí, principalmente pues por saber aprender de ellos, saber seguir, saber ser constante, dejar tantas cosas, dejé familia, dejé trabajos, dejé dinero, dejé oportunidades de otro tipo, dejé relaciones, de amistad, de noviazgo, y llámese como sea. Entonces, si es complicado, también eso es importante, uno agradecerse de hacer las Claro. cosas y lo hice con mucho cariño, con mucha pasión porque es lo que anhelo. Y bueno, eso fue principalmente la que me llevó a China. Ya, luego le he hecho mucho rollo, ¿va? Pero ya estando en China, pues sí fue un poco raro porque no habla casi nadie pues otro idioma más que mandarín. Solamente había gente de Hong Kong, de Japón, que me ayudaban a hablar en inglés, mi medio inglés, Ok, con ellos en chino, mandarín con la gente de China. Y la verdad es que es bien complicado porque pues todas están letras chinas y no entiendes nada. O sea, claro. no hay nada en inglés. No puedes, es muy complicado. El internet está prohibido, digamos, tener Instagram, aplicaciones, no puedes ver Ok. ni el Google Maps, no hay Uber abierto para extranjeros, al menos lo que yo viví ahí. Entonces, necesitas sí pedirle a la gente de ahí y al final ya me ayudaron a tener un router o no sé qué cosa para poder tener ya mis aplicaciones y tal, pero pasó un día y medio. Y de ahí es complicado la cultura por ese tipo porque son muy cerrados a su cultura y sí me sentía ahora sí como extranjero, nunca me había sentido tan como extranjero, pero ahora sí todos me veían como qué Ok, raro, qué ¿no? raro, sí, sí. El buen mutante, pero bonito. Pero qué increíble que a pesar, o sea, que eso habla también, y lo recalco muy bien de todo el trabajo que has estado haciendo hasta ahora, o sea, a pesar de que eras de una cultura totalmente diferente, estuvieron dispuestos a ir, a escuchar lo que tú tenías que decir, a prestar atención a tus conocimientos de cómo hacías las cosas y a no juzgar porque eso, porque venías de otra cultura, porque a lo mejor hablabas diferente, sino, mira, yo estoy aquí porque esta persona hace un buen trabajo y yo quiero aprender de él. Claro, sí, eso fue muy hermoso y bueno, algo también que quería contar ahí, para que también la gente se dé cuenta de todo, de que al final somos humanos todos. En ese Inter, de hecho, perdí una oportunidad también de ir a una mundial en Croacia, ya no me acuerdo dónde fue, y no fui por temas de que nos escribió el pedo, otras cosas. Pero esa de China estaba por dejarla ir porque no estaba bien yo, me Ok, sentía muy mal, estaba en depresión muy fuerte. Tenía muchas semanas así, yo hablaba con Nazaret es de mis mejores amigas, entonces todo el tiempo era, güey, no quiero ir. O sea, no es que no quiera, pero ahora no me siento claro. para poder ir. Saqué mi visa una semana y 3 días antes del vuelo, o sea, realmente yo no iba a ir por mí y ya estaba todo puesto, pero me sentía muy mal. Entonces al final pues decidí también yo pues levantarme porque es bien duro, no te creas, a veces todo esto de estar viajando, de estar de aquí para allá, yo no sé, yo siento que no viajo mucho a comparación de muchas otras personas o a comparación de a lo mejor de actores, qué sé yo, que me imagino que Claro, pueden estar y no me imagino cómo le harán con su vida porque es muy, muy complicado. Y bueno, pues ya tomar esta oportunidad para mí fue ahorita de lo más importante que podría tener, más allá del currículum de vida. Para mí ya es claro. algo de vida el poder haberlo hecho y que confiaran en mi trabajo ellos. Y nada, pues ya estar ahí estuvo bien padre porque ya cuando fueron por mí y todo, al día siguiente nada más fue ir a reconocer como su escuela, tal, me enseñaron todo de la escuela, tienen muchos perros. También el tema como de cómo tienen a los perros, pues es diferente, ¿no? Ok, A como nosotros. A lo mejor es un poco más
a como antes lo hacíamos en muchos países en donde en mucha jaula los perros, Ok. tal, pero en fin, pero es un país de primer mundo. Total que esa noche me dijeron, no, oye, Elliot, es que hay un escocés que queremos que haga una alumna contigo. Y yo les dije, claro, yo puedo decirles la mitad, había como 6, 7 personas, la mitad, y ella que mañana practique la otra mitad, eran las 10 de la noche. Ok, pues ahí estoy explicándoles yo, súper bonito, le iba quedando muy lindo este escocés. Y ya me dijeron, oye, ¿puedes mañana a las 10 estar con la alumna para que ella lo haga? Sí, sí. So, ya me desperté, me puse mi Filipina, llego ahí 9:55, entonces me suben a un segundo piso y había un salón lleno de personas, pero lleno, y un salón grande. Entonces ya yo paso por ahí en medio de todos y yo me fui a la oficina de las personas que me llevaron, me ofrecieron de tomar y yo les dije, oigan, ¿quién va a dar clase? Me gustaría a escucharla, a ver cómo dan la clase aquí. Y me dijeron, tú vas a dar la clase. Y yo, ¿qué? Y me dijeron, sí, lo que nos enseñaste con el Scottish, queremos que se lo enseñes a todos. Y yo, ¿cómo? Ok, Pero eso no estaba ahí. Y yo dije, pero no estoy preparado, mi inglés. Era mi primera vez como hablando en mi medio inglés y nadie hablaba español. O sea, fue así muy impresionante. Y en ese momento dije, aquí hay de dos vertientes. O dices que no, te dan pena y te van a decir, ok, lo respetamos porque no estaba en el contrato. O dices que sí, te avientas, ¿no? Entonces me claro, aventé y esa es parte de agarrar las oportunidades. O sea, para mí eso ni lo cobré, obviamente, claro. extra. Para mí fue una experiencia muy hermosa, al contrario. Y pues yo decir, sí puedo hacerlo y esa fue una oportunidad que quizás me va a llevar a otras cosas, qué sé yo. Quizás, sí, sí, es eso lo que tú dices, es atrapar las oportunidades cuando te llegan. Quizás a lo mejor hay oportunidades que podamos dejarlas pasar porque a lo mejor ya hemos pasado por eso, a lo mejor eso, lo que comentaste de alguna competición, pues mira, ya he existido a varias, pues a lo mejor ahorita no estoy en mi mejor momento como para hacerlo, pero yo creo que hay oportunidades donde a pesar de sentirnos mal, como lo comentaste, y era una de las cosas que quería conversar porque a veces cuando vemos un referente, quizás como tú, que lo vemos muy activo en las redes, que lo vemos haciendo seminarios, que lo vemos haciendo ponencias, estando en competiciones, perdón, pensamos que quizás está bien todo y no, también pasamos por momentos malos, ¿sabes? También Complicado. a veces nos sentimos mal y a veces no queremos hacer las cosas. Entonces, ¿cómo lidiar con ese sentimiento cuando tenemos responsabilidades, cuando tenemos responsabilidades, o perdón, oportunidades como las que se te presentaron? Pues yo a veces sí pienso que la gente debería, pues realmente yo pienso que sí, sí deberíamos de tener ayuda quizás psicológica porque Claro, es muy fuerte. No, te digo, yo creo que mucha gente ahí se pierde también. No te creas, ese impacto de tener como esas responsabilidades, que al final tiene uno la responsabilidad de la enseñanza, claro, de, de cumplir, de hacer las cosas bien para llenar a quien te está llevando, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas sí creo que deben de repercutir pues mentalmente en nosotros y debemos tratarnos porque no es sencillo. Eh, a mí me ha tocado personalmente, pues sí, sufrir bastante ahí mentalmente claro, porque es cansado. Y la verdad no he recibido mucha ayuda, no la he buscado. Siempre he tratado de intentarlo, que a lo mejor está mal, pero sí que a veces se ocupa gritar, se ocupa hablar las cosas y llega un punto en el que no puedes, o sea, todo te satura tanto que claro, no puedes. Entonces, pues yo creo que sobrellevarlo será pues con tu familia, amigos, tiempo, es importante el tiempo. Yo la verdad es que casi no me tomaba tiempo, ahora ya tengo oportunidad un poco más, pero sí que el tiempo. Entonces, que descansen, que se tomen sus vacaciones. Yo llevo años sin vacaciones. A ver, cada que salgo, pues me agarro 2, 3 días, pero de verdad que lleva mucho tiempo que no es que, porque fui a dar un seminario, me agarro 2 días. O sea, de que ok. yo decir, me voy a 10 días, nunca, hace 6 años quizás, no recuerdo. Pero ese tipo de cosas que ayudan a poder llevar, si no es imposible. Sí, es lo que dices, hay que tomarse un descanso, es de verdad, y respirar. Y que incluso a veces cuando nos sentimos así, cuando estamos pasando ese proceso que no son difícil, eso no solamente repercute a veces en la enseñanza, sino también hasta en el día a día laboralmente. O sea, a veces nos vamos a enfrentar a un perro y no estamos al 100% de nuestro ánimo.
y el perro nota esa energía y pues ya no se comporta tan bien, quizás el corte no nos sale tan bien. Entonces, es como, vale, ¿cómo lidiamos con esa situación cuando nos tenemos que enfrentar a un perro el día a día? Un poco de lo que tú dices, o sea, mira, o hacer terapia o tener amistades, hablarlo con algún familiar, o sea, todas esas cosas nos pueden ayudar a que nuestro trabajo pues sea más fluido cuando tenemos los ánimos muy bajos. Fíjate que esta entrevista me está gustando demasiado, de verdad, muchas gracias. Qué bien, Y, gracias a ti, de verdad. y una de las cosas que ahorita me estás haciendo como el flashazo, que ya no hago y que no sigo, es justamente cuando era encargado de peluquería en esos lugares donde estaba o tenía alguien nuevo en mi equipo, siempre era explicarle todo eso y él, oye, era mi manera de decirlo, al cruzar esta puerta, que es el área de la estética o de baños, qué sé yo, tú olvidas todo lo que tienes de problemas, tal, porque aquí debes de estar al 100%, tú adentro tienes un... Entonces te sales, respiras, caminas, y fíjate, es algo que hace mucho que no recordaba, ¿eh? Sí, pero es necesario, es necesario. A veces a mí me ha pasado muchas veces de tener problemas fuera de la peluquería, fuera del trabajo, que al final tampoco es culpa del perro que tú tengas tus problemas, pero entonces el Claro, perro se comporta mal o no se deja hacer bien la cara también porque siente esa energía que tú tienes, pues mira, para un momento, si tienes a alguien, pide la ayuda, mira, ayúdame aquí porque de verdad no aguanto, o tómate un café, respira, agua, o sea, tranquilízate un poco y después entiende el perro. exacto, es así, o sea, también uno entender que pues al final son vidas y hay que procurarlas sobre todo. Y que no entienden, o sea, por mucho que tú le digas a un perro quédate quieto, él no va a entender que se tiene que quedar quieto. Exactamente. Exacto. Mira, ahora que lo comentabas un poco antes y me quedé con eso porque quería tocar un poquito ese tema, hablaste de los sacrificios que hay que hacer, ¿sabes? De sacrificar cosas para lograr objetivos. Hablaste que sacrificaste cosas con familia y trabajo, pero ¿qué otros sacrificios tuviste que hacer para lograr estar donde estás? Bueno, yo siempre la pongo así de fácil. El tamaño del sacrificio que hagas será el tamaño de lo que recibas o de lo que consigas. Entonces, sin duda, cuando haces un sacrificio pequeño, que también es muy válido, lo aplaudo demasiado cuando hay Ujú. un sacrificio, pues será de la altura lo que venga hacia ti. Entonces, sin duda, entre más vayas avanzando, más sacrificios vas a tener que dar, que si te exige la misma vida, el mismo camino, te lo exige. Ni siquiera es algo que alguien te diga, vas a pasar por esto, cada uno lo va viviendo a su manera. Pero sí estoy seguro que todas las personas que van creciendo, que van avanzando, el tamaño de su sacrificio va a ser el tamaño de lo que reciba. Y, y pues nada, o sea, yo pensar en qué más sacrificios, pues para mí ha sido de los más grandes, ¿no? No tener una estabilidad, a lo mejor con mi familia, que mi familia es muy unida. Y yo no estoy nunca en los cumpleaños, yo no Sí. estoy nunca en tal, no estoy ahí tan presente. A ver, los amo, ¿verdad? Pero pues yo tengo mi camino y lo tengo claro. No me quejo tampoco, no es tema de quejarme, es tema de pues, lo que sucede. Eh, y pues otros sacrificios, pues ha sido a lo mejor pues, los monetarios, porque Ok. yo creo que esos son de Los los más peores. complicados, Sí, sí. porque sí me han tocado historias fuertes de pues no tener dinero para comer. Déjame, voy acomodando para acá para contarte Dale. una Sí, que sí, tengo sí. ahí de cuando, gracias, de cuando pues estaba en esto. Haz de cuenta que hubo una época en la que yo empecé a aprender, ¿no? Justamente estuve ahí pegado con Ramón, estuve muchos pues, meses y tal. Y hubo unas semanas en las que yo soy mucho de callarme las cosas. Ok. Entonces, no tenía nada de dinero y tenía hablando, pues, en euros a lo mejor 1,5 euros en mi bolsa. Ok. Estaba muy mal y me compré unas galletas Príncipe. Ah, tenía un pez, tenía un pez en una pecera. También una historia muy bonita con ese pez. Es que ahí tengo muchas cosas, ¿verdad? No, no, tú tranquilo, tú cuéntala, no pasa nada. Bueno, ese pez, haz de cuenta que yo cuando me salí de la casa de mis papás me llevé 10 peces, pero eran cíclidos. Los cíclidos son como terriers. Entonces, al meterlos todos juntos, se mataron y quizás él mató a la mayoría, qué sé yo. Ah, Entonces lo odié mucho, la verdad lo odié mucho. Y en ese tiempo, pues te digo, era diferente y fui un poco cruel, no por querer, pero tenía a lo mejor eso y no le ponía agua. El pez a veces se quedaba con poca agua y apenas si podía.
y de repente le ponía de la regadera y ya está, casi no comía cada que yo me acordaba, pero ahí seguía el pez. Entonces pasó el tiempo y yo vivía solo. Entonces me ponía a platicar con el pez, a platicar literal con el pez. Y el pinche pez se pegaba al vidrio de la pecera. Entonces cuando yo de repente empecé a agarrar más a platicar con él, me ponía a acariciarlo y él se ponía arriba como un perrito a que lo acariciara. ¿Qué? Entonces me escuchaba. Bueno, yo llegaba borracho o no llegaba porque tomé mucho. Ahorita llevo 3 meses sin tomar, ahorita te cuento eso. Pero llegaba así, el pez no salía de su escondite, no salía. Y yo le ponía su comida favorita y tal, y no salía el condenado pez. Hasta que como que hacía las paces conmigo, ya salía y otra vez me podía acariciar. Entonces como que se enojaba. Eso yo lo interpreté a muchas cosas. Y al platicar con él, quizás yo platicaba cosas que yo quería como entender y las iba entendiendo porque es como si platicara conmigo. Obviamente el Exacto. pez no iba a entenderlo, ¿no? En realidad era una charla contigo mismo, pero reflejada Exactamente. en un ser que estaba al lado de ti. Exactamente, a eso justamente quería llegar. Pero sí que se dejaba acariciar el condenado. Ok, Entonces, ok. total que bueno, en ese tiempo tenía ese pez y una perrita que rescató mamá, que me la quedé yo unos años. Y yo tenía eso de efectivo, pero llevaba ya un par de días, yo creo que sin comer casi nada. Entonces ya yo estaba así, de que muy en la quiebra. Y me fui a comprar unas galletas que se llaman Príncipe, que son dos galletas y en medio hay un relleno de chocolate. Ahí son 10 galletas en la bolsa, en ese tiempo eran 8 quizás. Entonces compré las galletas y cuando yo estaba chavito e iba a la secundaria, mis papás me daban 50 centavos, que es nada en euros. No sé cuánto sea porque es muy poco en Muy euros. poco, exacto. Es muy, muy poco. Entonces me alcanzaba para comprar un dulce que era redondo, una bolitoche. Entonces con mi amigo, que le daban también 50 centavos, nos poníamos a platicar de que esa bolita se nos hacía como muy rica y era como si comiéramos, qué sé yo, una torta. Entonces era nuestra manera de sentir que estábamos comiendo algo bien. Entonces con eso compré 5 pesos de limones, compré les galletas y yo lo que hacía era comerme, yo despeluzaba los limones, o sea, les quitaba la cáscara y me comía el limón entero y para mí eso era mi comida y yo sentía que con eso, o sea, se me quitaba de verdad el hambre. Y a mi perro le daba la galletita y al pez les bordaba un poco de galletita también. Y luego el chocolate del medio me lo comía porque era lo que a mí me daba como energía. Es que todo Claro. esto estaba en mi cabeza. Sí, Por sí, eso sí. hoy amo el chocolate. Todas las personas que me conocen saben que amo el chocolate y podría Ok. comer todo el chocolate del universo. Entonces, esa fue una también de las cosas que pues dejé mucho por yo seguir en esto tratando de hacerlo y fueron muchos días. Me acuerdo que tomé un trabajo ahí con alguien en los fines de semana y el día que terminamos, porque no me pagó por día, me pagó hasta, eran como 4 días de trabajo. Ok. Entonces el último día me invitó a una torta cubana, se llaman aquí las más grandes, y me acuerdo que dijo, vamos a comer una torta cubana, y yo me la devoré como nunca. Todavía me acuerdo mucho de eso y me da la sensación muy bonita. Pero bueno, ese tipo de sacrificios, pues. Es así, ¿no? Y qué bonito que los cuentes. Sé que seguro tienes muchos sacrificios más que tuviste que hacer y me gusta escucharlos y por eso te los pregunté, porque a veces solemos ver cuando vemos a una persona que ya ha logrado un cierto éxito, pues pensamos, bueno, yo quiero estar allí, y no valoramos que se tuvo que hacer un sacrificio para estar allí. Pensamos que es muy fácil y queremos tener las cosas muy fácil y no, todo requiere sacrificio, trabajo duro y que seamos constantes con lo que queremos. Y es justo lo que quería dejar plasmado en esta conversación porque sé que se hacen sacrificios y quiero que las personas también lo vean así. Sin duda, es lo más importante, saber que hay que hacer sacrificios, pero también saber que la gente que no los hace y está cómoda, está súper bien, disfruta su vida a como Claro, ellos quieren. Entonces, no todos necesariamente tienen que sacrificar y querer crecer y hacer. Para ellos, claro. para todos tenemos un crecimiento y es válido para todos donde estemos. Eso es lo que yo Sí, es considero. así. Entonces, está bien, o sea, todo radica del objetivo que quieras lograr. O sea, de repente hay muchos groomers que están muy cómodos haciendo peluquería comercial y está bien.
peluquería comercial, Claro. tranquilo, de mantener su peluquería día a día y ya está. Y eso está bien. Quizás hay otros que, mira, yo quiero competir, yo quiero dar seminarios, yo quiero llegar a ser un referente, como me lo comentó un groomer que estuvo aquí en el podcast, me dice, yo quiero que cuando yo no esté, pues mi trabajo sea reconocido y diga, mira, esta persona hizo este trabajo, aunque yo ya no esté en vida, y eso también está bien. Sí, Pero dejar un legado. exactamente, pero todo radica en qué objetivos quieres. Entonces, bueno, si quieres tal objetivo, tienes que sacrificarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, y fíjate que ahí está bien padre porque cuando alguien se acerca conmigo y me dice, es que yo quiero tener mi mejor peluquería y tal, yo le digo, mira, yo no tengo la mejor peluquería, Ah, pero tengo un amigo que tiene tal o que tiene 7 peluquerías porque, quiero ser empresario de peluquería, tal, pues ah, mira, él es el mejor para esto. Bueno, cuando la gente se me acerca y me dice, yo quiero ser el mejor compitiendo, quiero ser el mejor dando seminarios, tal, ahí es cuando les digo, a ver, suena bonito pensarlo, pero vamos a ir trabajándolo. poco Tienes a que poco. saber que el camino es así Mm, y no quieras, sabes también aquí que trato de hacerle ver a la gente que quiero, a la gente que está cercana y lo dejo a la gente que lo quiera tomar, que no se quieran saltar escalones. También eso es importante. A veces está la escalera y si tú te quieres saltar escalones te vas a resbalar muy fácil. Entonces claro. es ir subiendo a como se debe de subir, no brincarse los pasos, porque sí que hay una serie de pasos que existen, no sé cuáles, pero estoy seguro que todos los que estamos haciendo cosas y vamos avanzando, sabemos que existen esos pasos y Claro. sabemos cuando alguien se los está queriendo saltar. Entonces, al final, es el consejo para la gente que lo escuche, pues no saltarse los pasos, que aunque no te pueda decir cuáles son, ahí están, y es como esas leyes no escritas, pero que existen. Qué bien. Me gusta ese consejo, me gusta. Y incluso lo voy a tomar también para mí. O sea, vamos poco a poco, vamos poco a poco. Si queremos lograr las cosas, vamos a ir un paso a la vez. Exacto, así es, y se puede tornar lento, es lo que te comentaba. Yo te hablo de años, con Ramón fueron años, con Gabriel fueron años, no, con Gabriel no fueron seguidos, pero sí que pasaron años y estar ahí 24/7 cuando estaba. Y con Ramón sí que fueron seguidos y 24/7. Entonces, sin duda, mucha gente cree que con un año que está haciendo algo es relevante y está súper bien, también digo, es válido que cada quien piense lo que quiera, pero sin duda es como dice el dicho, es más fácil, es muy fácil conseguirlo, pero lo más complicado es mantenerse. O sea, mantenerse creo que es lo más complicado. Y de los que se mantienen, pues, ¿qué te digo? Son los grandes. Y podría mencionar aquí bastantes, pero pues todos son mis amigos afortunadamente hoy en día y que admiro mucho. Es así, es así. Es como hablamos ahora, quizás a lo mejor ir creando un poco el legado si es lo que tú quieres. Si tú quieres llegar a ser uno de los grandes, pues ir creando tu legado poco a poco. Exacto, sí. A mí cuando me dicen maestro, yo siento hasta feo, o sea, yo les digo, a ver, maestro Ramón Ricardo, Gabriel, que ellos llevan años haciendo cosas y que son maestros, maestros. Yo espero llegar en algún momento a tener un título de ese tipo, pero sin duda me faltan muchas canas y muchos años. No, pero seguro, o sea, quizás a lo mejor no a ese grado, pero para muchos tú eres un referente. O sea, para muchos tú eres una persona de las que dicen, yo quiero llegar a ser como Elliot, o yo quiero llegar a trabajar como lo hace él, o lograr lo que han logrado. O sea, para muchas personas, y te lo digo hasta a nivel personal, pues también eres un referente. Gracias, muchas gracias. Así. Ahora, Elio, tocando un poco también la parte de la peluquería, personalmente de ti, ¿qué es la raza o cuál es la raza que más te gusta hacer en el día a día en la peluquería? Bueno, hace rato te mandé que estaba yendo un bulldog porque estoy aquí en otra ciudad, pero te puedo decir que hace años que ya no estoy tan presente en la peluquería, en mis peluquerías. Ahora tengo un equipo afortunadamente muy increíble y siempre lo he tenido, de personas que pues están ahí. Pero yo a nivel personal, la que más disfruto trabajar hoy en día son los Kerry Blue, los Poodle y por ahí el bichón frisé Ok, quizás. ok. Y el Fox Terrier y Scottish Terrier son muchos por Gabriel Rangel, pero sí que el que hoy en día más disfruto es el Kerry Blue. Me siento muy bien cuando trabajo en Kerry Blue, me siento muy, muy cómodo. Muy bien, qué bien. Yo nunca he Y tenido la oportunidad de trabajar con alguno, pero me seguro que gusta. pronto.
pero me gusta mucho su morfología, el corte, cómo va, me gusta mucho. En algún momento espero poder trabajarlo. Es una raza muy hermosa. Y fíjate que ahí, por ejemplo, tengo algo bonito, por eso yo creo que es esa conexión. Porque, a ver, ya hablé mucho de mis maestros y tal, ¿verdad? Y de mucha gente. También a veces, pues te digo, no está mal hablar de uno. Entonces, con el Kerry Blue tengo algo muy especial porque, sin duda, no hubo una persona que estuviera conmigo ahí Ok. enseñándome a hacer un Kerry Blue. Eso lo fui haciendo yo, interpretando. Todos los Kerry Blue me quedaban diferentes al principio y yo veía por qué me quedan diferentes, la textura del pelo, la silueta, tal. Entonces yo iba ahí practicando, prueba y error, hasta que de repente pues encontré que a la gente le gustaba, a mí me gustaba mucho verlo, y tampoco es que ya lo hice una vez y luego a la siguiente no me salió igual. Y hoy en día puedo decirte que ya domino ese trabajo, lo domino muy bien, me gusta esa técnica y creo que hoy en día eso es lo que a mí me puede dar como un sellito de decir, esto es mío. A ver, si hubo en ese inter Fernando Martínez, que es un peluquero mexicano increíble, que yo le preguntaba cosas, Carlos Ocón, increíble también, El Príncipe, y hay una historia bien bonita con Ramón, ahí te va también, es que tengo Venga, mucho. venga. Sí, sí, no, no, tú cuéntala, no te preocupes. Esa con Ramón estuvo bien padre porque él presentaba en los dog shows Yorkshire Terrier. Entonces, cuando yo empecé ya a tener más relación con él, como más nos hablábamos más, tal, yo ya vivía ahí con él, bueno, me la vivía. Una vez tuve un Kerry Blue. Y yo le dije, oye Ramón, estoy practicando el Kerry, quisiera trabajarlo contigo y bueno, que lo veas y me digas en qué estoy mal. Y me dijo, ok, no, ya lo trabajé. Cuando se lo presento a Ramón, me dijo algo bien bonito, que eso no se me olvida. Y me dijo, mira Elliot, yo no sé cómo se hace esa raza, pero juntos vamos a encontrar cómo se hace, ¿no? Ok. Entonces, está bien bonito porque ya después, yo no lo entendí quizás ahí, pero después entendí que él ha viajado por muchos países del mundo, en los dog shows y en el grupo de terriers, sin duda había muchos terriers por todo el mundo y de muchos estilos y tal. Entonces, él se refería a que pues no tenía la experiencia trabajando esa raza, pero en la cabeza tenía las líneas o tenía cómo debería de verse. Entonces, cuando se lo enseñé, me dijo, mira, no parece un Kerry Blue. Entonces, Ok. me dijo, quizás estamos aquí, quizás aquí. Esa Claro. fue una lección y ya luego, pues ya yo lo empecé a hacer solo. Pero sin duda eso me marcó mucho a decir, qué capacidad de Ramón de ser tan inteligente, ese ojo de decir, yo no sé hacerlo, pero sé que así no va. O sea, Ok. entonces eso es lo que me marcó a saber que el ojo dentro de la peluquería es de las cosas más importantes, si no es que la más importante, para poder ser un gran peluquero. Sí, no, y que eso te lo da la experiencia. ¿Sabes? A lo mejor nunca te has enfrentado a un perro, pero lo has visto, ¿sabes? Exacto. Y entonces ya tú sabes dónde está la línea que debes marcar, dónde está el ángulo que debes hacerlo. Que me ha pasado mucho con los perros. De repente a lo mejor me viene un perro que yo no conozco en lo absoluto su raza, no conozco el corte, pero de repente me veo un video en YouTube y ya más o menos sé lo que está haciendo la persona, a veces sin siquiera escucharlo. ¿Sabes? Sé dónde está angulando, sé cuál es la línea que debo marcar y todo. Sí, sí, claro. Y ahí te voy a contar un par de cosas más Venga. de gente importante. Sí, 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 Una sí. es con Príncipe, el Príncipe mexicano también, vieja escuela, súper increíble, peluquero. El Príncipe me contó una historia en la cual él quería hacer un Kerry Blue. Desde chavo él quería hacer un Kerry Blue. Y lo que él hizo fue vio una revista de Estados Unidos cuando apenas llegaban aquí a México, un Kerry Blue increíble, que era, si no me equivoco, de Richard Solian, un peluquero increíble de Estados Unidos. Recortó la imagen del Kerry Blue y la pegó, bueno, la puso entre donde está el espejo del coche. Ok. Entonces, cada que él se subía a su coche, la bajaba y la veía, se iba. Se subía al coche o se iba a bajar, la bajaba, la veía. Entonces me dijo él, yo así me aprendí la silueta del Kerry Blue y lo tuve en mi cabeza. Siempre lo vi. Esa estaba muy bonita porque es tener que aprender, tener la visión. Entonces, siempre hoy en día que alguien me pide un consejo de una raza, le digo, mira, yo te puedo dar esto, pero métete a los videos de Westminster, que es donde están los más increíbles, los más top, o Croft, o qué sé yo, o los dog shows, las mundiales, y ahí vas a ver 40 perros de la misma raza con o el mismo arreglo casi, o unos vas a ver diferencias, tal, y ahí aprendes mucho. Y otra enseñanza de Gabriel Rangel que es mi maestro, entonces
Él me dijo una vez, el perro se debe de ser, el perro debe verse en una sola pieza, que es Ok, algo que muchos escuchamos por todo el mundo, pero hasta que vi a Gabriel Rangel, entendí lo que era ver a un perro en una sola pieza. Es increíble. Entonces, o sea, me pongo así hasta chinito porque ver un trabajo de Gabriel Rangel en vivo es ver un perro en una sola pieza. Entonces, yo no descansaba, no descansaba, y pareciera que uno lo tiene. Ay, si ya se ve en una sola pieza porque se ve bien pulidito, el blending y tal. claro. Pero a entender a través de los ojos de Gabriel lo que es un perro en una sola pieza es algo increíble, fantástico. Que yo creo que él es como un Mozart, un Beethoven, que es de las únicas personas que puede hacer ese tipo de cosas. Increíble. Qué bien, qué increíble, de verdad, qué buena historia, me gusta mucho. Me gustó mucho, mucho la anécdota que me contaste, de verdad que estuvo muy buena, qué brutal. Ahora, Sí, no. Elio, que del día a día en la peluquería o quizás al momento de hacer un seminario, todo el proceso que lleva a ser un perro, ¿qué es lo que más te disfrutas hacer y qué es lo que menos te disfrutas hacer? Bueno, cuando yo lo hago al 100%, disfruto mucho todo el proceso, desde ver al perro, desde en ese momento imaginarme lo que puedo hacer con el perro, la transformación, qué sé yo. Mientras lo estoy bañando, lo disfruto demasiado. El secado, pongo todo de mí para que sea lo más increíble, y luego ya a la hora de trabajar, pues, ¿qué te digo? Entonces, definitivamente disfruto todo el proceso cuando yo lo hago. Lo que quizás a lo mejor no disfruto tanto es estar ya en la peluquería todo el día y de Okay. repente hacer proyectos que no se dejan. A ver, eso ya lo hice muchos años, ¿no? Entonces, hoy en día sí que he perdido la paciencia un poco con eso, y lo evito lo más que puedo. Entonces, Xavi, que es ahorita de mi equipo, Javi también, nada, los demás que son de mi equipo, el Ángel, pues ahora le sufren porque pues ellos son los que están haciendo todo en la peluquería. Claro, Y bueno, al final así es esto, tienen que aprender. claro. Y qué bueno que con el transcurso de los años pues has logrado labrarte un buen equipo. ¿Se te hizo muy complicado hacerlo o se fue dando poco a poco muy bien? Fíjate que sí ha sido complicado. He tenido la fortuna de tener a grandes personas dentro de mi camino. Pues puedo decir sus nombres. Está Román Raos, está Mario Rosales, está Pepe Medina, está Sebas Reyes. Dentro de ese Inter ha habido muchas más personas que han pasado por Pets, que también tienen un espacio en mi corazón muy grande. Otras se han salido por otras circunstancias que no están tan en mi corazón, pero bueno, Okay. la mayoría sí que lo son. Y hoy en día tengo un equipo pues conformado por Juan, Javi, Xavi, Ángel, Nano, Sofi, que acaba de salirse, pero bueno, estaba Sofi, mi hermana ahorita está. Entonces, se ha consagrado un equipo muy, muy bonito, muy importante. Y lo que yo siempre he notado ya con mis tiendas y conmigo es que la gente pasa por Pets como si fuera una escuela, tiene Okay. su cierto tiempo, y su siguiente paso para mí, que me dejaría muy, muy, muy bonito como pues quizás están pasando por mi tienda y por mí, sería que abran su negocio. Y afortunadamente la mayoría de ellos han abierto su negocio, les ha ido súper bien, y ahora el último ha sido Sebas. Ahora espero que Xavi, Javi, que son los que siguen, hagan lo suyo, y luego seguirán los demás. La verdad, eso es lo que a mí me llena de mucha felicidad. La primera vez fue difícil porque, pues ya sabes, está contigo alguien un año, ya estás bien acoplado, y de repente se va, pone su negocio, pero que fue Román, luego fue Mario, pero luego ya lo tomé de otra manera. Okay. Yo ya sé que la gente que está conmigo tiene un cierto tiempo, va a estar, va a dar su todo, porque eso sin duda siempre dieron su todo y lo están dando ahora. Y el día que se van súper bien, afortunadamente hasta ahora. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Ese es el proceso de Pets, ya no me preocupa, ya lo entendí, y así se van labrando los peluqueros ahí. Entonces, a mí también me ayuda porque están ellos creciendo ahí, se están formando, están haciendo un trabajo increíble, y hacen su proceso, aprenden, y se van. Dejan su trabajo y se van. Entonces, para mí eso es increíble, y después verlos realizados, ¿qué te Claro, digo? Pues es me llena de felicidad. una satisfacción, claro que sí. Sí, Pero sí, sí. qué bien que has logrado crear un buen equipo, que te sientas tan cómodo como para decir, mira, entrego mis clientes a mi equipo porque sé que lo van a hacer tan bien como yo, y así yo esté ausente porque aquí estoy en un seminario o estoy compitiendo, pues sé que la peluquería va a seguir adelante tan bien como que si estuviese yo al frente. Creo que eso es muy complicado a veces de Totalmente. conseguir.
Bueno, es complicado también por la persona, porque sí, o sea, por el dueño, digamos, Claro, porque sí que hay muchos colegas con los que platico de ese tema y que yo los veo y digo, chale, tú podrías tener más gente porque tienes mucho trabajo, X. Pero bueno, yo lo he hecho y sí que he tenido muchas quejas, sí que he tenido algunos problemas, ya sabes, mis clientes que me quieren mucho, que quieren forzosamente que esté, muchos ya entienden que pues ya es muy difícil, les claro, da mucha felicidad mi evolución, otros pues sí se terminan yendo, entonces pues ya yo lo dejo en las manos de lo que venga, porque si me ato a algo, entonces no voy a poder seguir creciendo ni como persona ni como profesional, claro. ahora pues ojalá Dios lo escuche como empresario y demás, entonces pues toca ir delegando. Sí, es así, es lo que hay, es las cosas que hay que hacer. Ahora, Elio, que hablemos un poquito de sauna. Cómo se dio porque es una cosmética, ¿no? Es de cosméticos, sí, exacto. Exacto. ¿Cómo se dio ese negocio? ¿Cómo te decidiste a hacerlo? Bueno, eso viene de hace muchos años, que no sé por qué, ya no recuerdo tal cual era, pero siempre quise tener un perfume para perros. No sé Ok, por qué, ok. pero a eso te hablo de que tendrá 8 años que yo lo platicaba con una exnovia, quizás hasta. Entonces, hasta hace, ya creo que tengo 4 años con los perfumes, tuve un dinerito ahorrado y dije, a ver, voy a intentarlo, pero vaya que sí lo tenía pronosticado y en mi cabeza, te digo, mi cabeza siempre sabe dónde quiero llegar, pero luego ya vas tú con esos logros, ¿no? Entonces, yo sabía que lo quería hacer grande, todavía no está en lo grande que quiero, pero ahí vamos. Pero con los perfumes, me acuerdo que la primera vez que hice muestras de prueba, hice el concepto todo de prueba, me gasté como unos casi 1,000 euros en hacer Ok. como todo lo de pruebas, solo de pruebas, que para mí en ese momento era mucho dinero, no era como, bueno, todavía para cualquiera, Claro, ¿va? sí, sí. Pero en realidad era como para mí decir, esto se va a ir a la basura mucho, o se va a ir para regalar, era complicado. Entonces lo hice y le mandaba a mis amigos, ¿cómo ves estos olores? Mira. Entonces ya yo ahí iba como haciendo mi estudio, sin Ok. saber mi estudio de mercado. Tal. Total que al final ya logré hacer como esos que me gustaban y siempre dije, yo quiero ser diferente al resto. Tú sabes, la mayoría de perfumes, si no es que todos, vienen en plástico, vienen Ujú. pues sin caja, tal. Pues yo hice su cajita, están en vidrio, están bonitos. Les ponemos pues mucho empeño en que sean muy duraderos, en que sea Ok. un perfume real, que dure. El costo es asequible, es más elevado, claro, que los económicos, vamos a llamarlo, pero para lo que ofrecen, la verdad es que, ¿qué te digo? Mucha gente de Europa me los pide, cada que vienen, cada que voy, siempre me andan pidiendo, amigos, quiero mucho y afortunadamente de muchos lados del mundo. Ahora vino Elizabeth Travesón, una gran amiga de Perú, y Rudy Ventura, un amigo, me dijo, Eliot, mándame 25 perfumes de mango y tal. Y le digo, hey, pero es que Eli no va a poder, no sé qué. Entonces la gente está loca por los perfumes. Y eso fue lo primero que hice. Después, de los perfumes, también fue una ilusión crear una marca en general. Ok. Entonces, a través de otra persona, trajimos las cardas de Pinalto, que también fue una buena estrategia de querer hacer de ahí un negocio. Al final no se logró tanto, sí trajimos muchas, se vendieron y ahí se quedó. Bueno, fue con una persona y terminamos la relación y ya al Ok. final se terminó eso. Y luego ya tenía también en la mente lo de los productos en general, tijeras y demás, pero ya fue complicado la tijera, yo no quería hacer nada de eso y dije, pues si ya estoy en el medio de la cosmética con los perfumes, pues vamos a hacer como los shampoos. Y la primera vez que lo pensé, iban a ser 4 shampoos, solo Ok. 4 shampoos, Ok. blanco, volumen, limpieza profunda y acondicionador, y creo que algo así. Total que, pues en ese momento pedí un préstamo al banco y tuve la oportunidad de estar con una marca que me patrocinara. Ahí hubo unas cosas, al final no hice mi marca, pasaron 8 o 9 meses hasta que di las gracias a la marca que me patrocinó y ahora sí retomé lo de mi marca. En este caso ya fue hacerlo con más forma y tal, y pues de ahí nació Sauna. Sauna realmente viene de un nombre que me inventé por ahí, no era algo como que yo tuviera ya claro, pero pues me lo inventé y ya. Entonces, cuando encuentro Sauna, el logotipo, encontré el laboratorio, que también fue un gran químico, increíble persona,
pues hablando conmigo fue, a ver, mira, Fer, yo quiero estos shampoos. Y me dijo, oye, pero podemos hacer también esto. Ok, Y a ver, yo también ya he tenido la experiencia, pues decía, sí puedo, pero no sé si pueda, porque es la ok, inversión. claro, Y, claro. y luego, mira, pero es que también esto, tal. Y le digo, es que yo quiero todo, pero es como, bueno, pues el primer lanzamiento fueron 38 productos, ya en Ok, total. de cuatro que quería, 38. De cuatro. Y ahorita ya casi 50, creo que 49 o 50 ya tendremos. Yo creo que Qué por ahí de bien. 50. Y ahí vamos creciendo, entonces quiero hacerlo cada vez más grande, pero llevamos 8 meses con la marca. Y mira, eso es lo que te digo. Llegó esa oportunidad de un buen químico, increíble agilidad mental, se combinó conmigo, con también la experiencia, y se creó esto, que al final pues es una marca completamente mía, que he querido hacer vínculo con la gente para que se sientan con esa pertenencia de lo que te hablaba al principio, y que más allá de que digan, estoy usando este producto, quiero que ellos digan, estoy con sauna, estoy con este Claro, movimiento que en general va a ayudar a que crezca mucho el gremio. Estamos haciendo eventos por la República, estamos tratando de que la gente conozca el producto, pero que también ellos se sientan que están siendo partícipes de un crecimiento exponencial claro. de este oficio. Claro, que es la Ujú. idea, que me imagino que es la idea. Pero qué bien, brother, qué increíble cómo de algo que quizás algún pensamiento que te generó en algún momento, como eso, voy a crear unos perfumes, te ha llevado a, mira, ya tienes una empresa establecida y que va creciendo. Pues allá Que, va, y ahora también no dejarlos atrás, tenemos 12 peluqueros de referentes, que son el Team Sauna, y pues te mencionaría los 12, pues son un chorro, pero bueno, tenemos 12 peluqueros ahí increíbles también, que han sido parte de mis amistades que se han forjado, y ok, otros que he invitado pues para pertenecer y se han vuelto amigos también. seguro, y mire, seguro vas a seguir creciendo, porque sé que no solamente lo haces a nivel, porque para ser sinceros, pues también esto va a generar un nivel de negocio, pero también va a generar algo para el crecimiento del gremio, Sin para duda. crear calidad más en los cortes, en los acabados, y sé que eso te va a ayudar y te va como quien dice, a elevar mucho más. Muchas gracias. Pues mira, hay cositas que no me gustaría mucho platicar, pero ya estamos muy en confianza. Me abriste mucho tú aquí con todo. Y fíjate que ahora que con todo esto, pues muchos de ellos es la primera vez que dan un seminario, la primera vez que toman un avión, la primera vez que hace que los patrocina una marca. Entonces, imagínate todo eso cuando yo lo iba escuchando, no, hombre, era para mí una lagrimita, una cosa Claro, bonita. Y cada vez es más energía que tengo porque pues eso ellos me están dando también parte de su tiempo, claro. de ellos mismos, están poniendo de su parte, y pues qué bonito regresarles pues con este movimiento, pues algo tan bonito. Qué increíble, qué bien. Seguro te va a ir muy bien, amigo, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Elio, ya nos acercamos un poco al final del podcast. De verdad que fue una conversación que me disfruté muchísimo. Y bueno, tú Qué me dijiste bueno. también que te disfrutaste un montón. Y de verdad eso es una gran satisfacción para mí. Eh, pero siempre al final del podcast me gusta hacer un par de preguntas que son siempre las mismas que hago para todos los groomers, pero que las respuestas pues son diferentes y se sacan muchas lecciones de ellas. Ok, Las respuestas pueden ser cortas o largas, eso va a depender de ti. Bueno, perfecto. venga, la primera es, ¿qué consejo que ahora sabes que quizás aplicas en tu día a día o en la peluquería te hubiese gustado escuchar cuando empezaste? Los consejos de vida. Más allá de los consejos de peluquería, Ok, un consejo de vida de la gente que yo admiro mucho, siempre son los que me ponen antes que los consejos de peluquería. El ver a Gabriel Rangel abrirle la puerta a una viejita o decirme, hey, ven a ayudar a cargar eso, me enseñaba mucho. El ver a Ramón ser tan gran persona también, el cómo apoyaba a la gente, a los peluqueros, pues es lo que a mí más que un consejo de un corte o tal, es lo que yo le puedo decir a la gente. Aprendan mucho de la persona con la que estás. Puede ser el mejor peluquero del mundo, pero si es más personaje que persona, la verdad a mí eso no me valdría. Me vale más una persona que sea totalmente persona, más allá de su personaje dentro del gremio.
Totalmente, sí. Y lo comentaba con un groomer aquí, con Leonardo, y él me decía que, y es algo que comparto, que nuestro trabajo no solamente se limita a hacerle la peluquería al perro, es más allá, es salir y de repente recoger la caca del perro que se hizo caca y el cliente no la recogió, es llevar el perro de una señora mayor y ayudarla a montar en el carro. O sea, nuestro trabajo también va un poco más allá de solamente cortar el perro. Sí, las acciones al final son las que van a repercutir en cómo te vea la sociedad, en cómo te veas tú mismo y cómo quieras tú exponerte hacia el resto de las personas. Eso siempre va a llevarse de bandera. Sí, y me gusta ese consejo. Ahora, ¿qué es lo más raro que te han pedido hacer en la peluquería canina? A lo mejor algún corte extraño, alguna exigencia, que así no lo hayas hecho, pero que tú hayas dicho, pues esto está muy raro. Bueno, sí he hecho varias barbaridades dentro de esto y yo no soy de los que se espantan decir que se rapó alguna vez un golden, que se rapó alguna vez a tal raza, porque al final es el proceso, ¿no? Que se llevó y te lleva a esa experiencia. Entonces yo nunca crucifico lo que se pueda hacer o no hacer dentro del gremio, siempre y cuando se vele por la salud de las mascotas y Ok, bueno, es cosas que al final están también en el plano, pero que se pueden sobrellevar. Siempre con la plática con algunos colegas es, a ver, ese perro lo llevan cada mes, ese golden, a rapar a esa peluquería y siempre tiene pelo y siempre está bien. O sea, estoy hablando por encima, porque es en todo un general, tema grande, exacto. ajá. Pero bueno, al punto, yo algo de lo más raro, ah, ¿qué será? Pues ay, ¿qué será? Pues yo creo que es eso, o sea, me acuerdo que una clienta fue a Pets y traía un chihuahua, pero muy corto, y entonces de eso, ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer? ¿Le lo puedo rasurar? Yo le dije, no, pues es que no se puede rasurar, está muy corto el Claro. pelo y tal. Y pues la señora por fuerza quería rasurarlo, y al final terminé pasándole la máquina contra pelo al chihuahueño, y Ok, la señora me dijo que tenía todavía largo el pelo. Y le dije, mire, ¿sabe qué? Yo no voy a cumplir sus expectativas, mejor busque otro lugar porque yo claro. no puedo. Ahí De una quedó. manera. De una manera. O sea, ya más bien habías accedido a hacer algo que no es normal hacerlo y ya, bueno, si Exacto. lo quieres más corto. Yo me acuerdo una vez incluso que a mí me pidieron hacer un schnauzer a 10 en contrapelo. Sí. Sí, o sea, que querían que el corte fuera lo más marcado posible. Y yo, mira, ya hasta ahí no llegué. Bueno, te voy a mandar una foto que tengo ahí en mi Facebook, ha sido histórica para toda la gente, bueno, mucha gente que me sigue, y a ver si la subes ahí en el Sí, sí, video, sí, porque tú me las mandas y yo las pongo. es un schnauzer rapada contra pelo, justamente. Sí, pues mira. Pero lo hiciste tú. Sí, bueno, Ok, hace 15 años, no ok, recuerdo ok. cuánto, pero Exacto. hace ya Sí, años. yo he usado, o sea, yo he usado la técnica contrapelo, pero con una cuchilla alta, porque de verdad que la técnica contrapelo, sí es verdad que no es muy usada, pero te ayuda mucho a eliminar líneas. Cuando te Sí, quedan hay las líneas muchas. de la máquina, pues tú pasas una cuchilla más alta a contrapelo y te ayuda a eliminar esas líneas. Pero ya de repente usar una 10 que es sumamente bajito, a contrapelo, ya eso quedaría como una 40, o sea, ya sería algo como quirúrgico, ¿sabes? No sé. Ahí te voy a mandar la foto. Mándala y la ponemos y la posteamos. Ahora, Elio, cuéntame una anécdota tanto buena como mala que te haya pasado dentro de la peluquería que recuerdes. No, pues ya te conté muchas anécdotas. ¿Alguna Pero, otra que te venga a la mente? a ver, alguna buena que ahorita que me bota es la primera vez que me salí de una de esas empresas cuando trabajaba Ok, y no sabía qué hacer, estaba desorientado y una de las clientas que me quiso mucho ahí me dijo, yo no soy mucho, bueno, ni era de robarse clientes, yo siempre he sido así, me da mucha pena, pero esa señora era una viejita y me dijo, como viejita, como esas señoras cuando te dan, las abuelitas cuando te dan así, me dieron su número así por bajo la tal y me dijeron, escríbeme ok, y les escribí. Fueron mis primeras clientes a domicilio ya después de eso, que les cobré muy bien, me lo pagaban, ellas bañaban a los perritos y después me hice muy, muy amigo de ellas, falleció la señora, luego me quedé con sus hijos también y ellos me quieren mucho, todavía hablamos incluso y nada, pues me dio mucha tristeza cuando falleció la señora, que la recuerdo mucho, la señora Villanueva y bueno.
de ahí yo creo que esa ha sido la anécdota más bonita porque también me ayudó mucho a luego hacer más domicilios, Ok, a de ahí también sobrevivir, porque un tiempo con Ramón sobreviví de puros domicilios así. Y esa yo creo que es una bonita dentro de la estética y una fea. Pues feas, quizás cuando uno tiene un accidente, ¿no? A lo mejor cortar al perrito. Yo recuerdo mucho cuando tenía, yo creo que un año en la peluquería. Esto es un poco fuerte. Tenía un ok, año en la peluquería, de esos perritos rastudos, tal. Y me acuerdo mucho que no se dejaba, yo no sabía, no tenía experiencia. Y cuando le quiero cortar con la tijera en la carita, me quiso morder y le partí la lengua así de que como serpiente. Y bueno, al final fue el miedo, no sé, que no sabía cómo cicatrizar, al final pasaron horas, cicatrizó sola y al año me llegó un perro igual, tal, yo estaba con mi papá ahí, lo estaba viendo y de repente vemos que saca la lengua y era esa perrita otra vez, toda enredada y no, bueno, pero ya se dejaba un poco más de la cara. ok, por lo menos. Está bien, está bien. No, accidentes en la peluquería siempre pasa, algunos Sí. más fuertes que otros, pero siempre, pues estamos trabajando con perritos que no se quedan quietos, que no saben si se quedan tranquilos, tú lo puedes hacer más rápido. O sea, siempre van a haber accidentes. Sí, yo siempre platicando, por ejemplo, con Asa, y yo siempre digo, o con mis amigos, es, para empezar, es increíble que un perro se preste a estar sentado en una mesa, dejarse bañar, Claro que dejarse sí. cortar. O sea, para empezar, no habría ni por qué. Pero bueno, ya que existe todo esto, qué bonito, pero bueno, ya una rápida. Venga, Es algo venga, de sí. que no me gustó mucho en China porque los tienen muchas horas en una mesa, pero muchas, muchas horas. Ok, Entonces, yo siempre cuando hago color en un perro o tal, tampoco me gusta que un perro se la pase mucho en la mesa. Entonces, siempre que hago una figura de color o tal, lo hago en 2 días. El primer día monto el corte y al día siguiente ya lo pinto, que es ya es más rápido. No son 6 horas seguidas. A lo mejor se claro. divide en 2 y media, 2 y media, o 3 y 3 por mucho. Pero tener un perro 7, 8 horas en un mes sin que se baje, eso para mí ya no es nada padre. Es así. Elio, ¿tienes algún hobby fuera de la peluquería? Bueno, hoy en día ya no, pero sí que escribir, dibujar eran mis hobbies. Ahora estoy escribiendo un libro de peluquería que llevo Qué escribiéndolo bien. ya unos años, pero no he tenido mucho tiempo ya de brindarle, pero estoy seguro que el próximo año lo estarán viendo por ahí. Qué bien, me alegro mucho de eso. De verdad que nunca había escuchado y me parece una idea fascinante, ¿sabes? Nunca había escuchado a un groomer que escribiera un libro, pero me parece que es una idea increíble. Así que bien, espero cuando lo saques, pues puedes tener la oportunidad de leerlo. Claro que sí, ojalá que sí. Ahora, Elio, ¿tienes algún otro groomer que puedas recomendar que pueda estar aquí en el podcast, que tenga algo interesante que contarnos y quieras escucharlo aquí en el podcast? Bueno, yo te podría recomendar ahorita para 80,000 podcasts. Recomienda lo que quieras. O sea, si me viene a la cabeza ahorita, no sé si hasta ya la tuviste, que claramente es mi hermana, Charlie Groomer, que también es muy amiga mía, bueno, ya vi que Ant, Moisés Castro, Axel Fritz, bueno, es que hay muchísimos que podría decirte, quizás por ahí alguien que sería muy lindo escucharlo sería Luis Martín del Río, creo que él sería alguien para aprenderle mucho en una entrevista como contigo, que es muy abierta y me gustó mucho también que haces esa apertura de poder contar, hablar y tal. Entonces, yo creo que un Luis Martín del Río podría venir bien también. Qué bien, pues mira, le escribiremos tanto a él como a los que me mencionaste antes y si pues les gusta el formato y quieren estar aquí, pues para mí va a ser un placer conversar con ellos. Ojalá que sí. Seguro que sí. Pues Elio, de verdad, muchas gracias por esta charla que tuvimos, me gustó muchísimo. Espero que en alguna otra oportunidad podemos seguir conectándonos un rato más y conversar un poco más de peluquería, seguir contando anécdotas y seguir contando experiencias de la peluquería y seguir disfrutando de un rato más de esta conversación. De verdad, muchas gracias por estar aquí, de verdad. No, hombre, gracias a ti. Aquí estamos cualquier cosa, ya sabes, y te mando un fuerte abrazo hasta allá. Seguro que sí, pues igualmente, un fuerte abrazo, Elio. Muchas gracias. Fíjate, amigo, muchas gracias. Bye. Bueno, chao. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y comenta cuál fue tu parte favorita. Y nos vemos en un próximo episodio.